Buenos días, jóvenes, espero que estén bien. El día de hoy vamos a retroalimentar lo que vimos en el parcial 1 del módulo de Producción y Apreciación Literaria 1, de la unidad 1, Poesía 1, Arte Racional e Irracional. El propósito de la unidad. Al finalizar la unidad, el estudiantado distingue la literatura como arte e identifica la poesía como uno de sus géneros a través de la lectura de textos líricos del neoclasicismo y surrealismo, para reconocer con ellas un vehículo de expresión de sentimientos. Además comprende la estructura del simple present en inglés, a través de la producción de oraciones en diferentes contextos para expresar gustos y diferencias. En este caso, en este video solamente vamos a abarcar lo que es la literatura, las bellas artes y los sentidos superiores y menores. Posteriormente veremos lo de los géneros líricos, las corrientes del surrealismo y neoclasicismo, y por último veremos lo de la gramática del simple present sobre los gustos y las diferencias. Literatura. Para Darmouth, la literatura es el arte que emplea como medio de expresión la palabra. Proviene del término latino literatura, cuya raíz es litera, que significa letra. En su modo más general, literatura significa simplemente escribir con letras. En el sentido cultural, literatura se refiere principalmente a poemas, obras y ficción en prosa. Este tipo de representaciones de la literatura se desconoce como trabajos de imaginación escritos en un lenguaje elevado y agradable. También se pueden representar de manera oral o escrita. Posteriormente, ya teniendo claro lo que es el concepto de literatura, tenemos lo que son las bellas artes. En este caso, Bataille define su sistema de bellas artes como la imitación de la naturaleza perfeccionada como arte, es decir, entendida como belle nature, fruto del ejercicio del genio humano. En la estética se conocía como la naturaleza lo más bello que existía del mundo exterior. Actualmente se le conoce a las bellas artes como una imitación de la naturaleza, pero en este caso viene del fruto del ejercicio del genio humano. Entonces, por ende, podemos concluir que las bellas artes no son producto ahora del exterior, sino del interior, y son lo que reproducimos como una imitación, reconstruyendo los significados y expresando otros tipos de sentimientos. Tenemos dentro de las bellas artes la poesía y elocuencia, que es la literatura, la pintura, la escultura, la música, danza y arquitectura. Si ustedes se fijan, este tipo de bellas artes siguen estando en la actualidad y siguen predominando culturalmente y han ido en constante cambio. La literatura actualmente ha tenido unos cambios, y si checamos las unidades posteriores conforme avancemos, vamos a ver que cada cierto periodo de tiempo existe un tipo de literatura. Ahorita estamos en un tiempo de vanguardismo, una literatura más crítica a la sociedad, pero anteriormente teníamos una literatura más romanticista, más histórica, más trágica o más de comedia. Ahora estamos mucho más a la crítica social, al pesimismo, etc. Tenemos la pintura, lo que son las obras representativas que vemos en los museos, la escultura, que podrían ser las representaciones de los dioses griegos. En Europa se frecuentaba mucho la escultura, aquí en América también se produce. Tenemos muchas esculturas de los toltecas, aztecas, por ejemplo. La música está en un constante cambio y ahora tiene una variedad casi infinita de géneros. Tenemos la danza y la arquitectura. La arquitectura vendrían siendo los edificios, las ciudades, las plazas, las iglesias, etc. Ahora, el séptimo arte. En 1911, Ricciotto Canudo escribió el Manifiesto de las Siete Artes, texto que se publicó por primera vez en enero de 1914. El nombre de Ricciotto Canudo trascendió como el del primer crítico cinematográfico y autor del primer texto teórico importante sobre el cine. A partir de su Manifiesto de las Siete Artes se comienza a difundir el terminado asignado al cine del séptimo arte, como corolario de un postulado suyo, ya que vio el cine como el arte en el cual podían confluir las artes tradicionales, creando de esta manera el arte total al que desde siempre han tendido todas las artes. En este caso, Ricciotto
vio que el cine fue recientemente, a partir del siglo XX, evolucionando y actualizándose, vio que se podían representar y tender ahí todas las artes anteriores que mencionamos. Por ejemplo, en el cine nosotros podemos ver en una producción cinematográfica la música, podemos ver danza, podemos ver esculturas, arquitectura, podemos ver literatura, obras de teatro, poesía. O sea, tiene una creatividad infinita la manera en la que puedes representar las obras cinematográficas. Y pues por eso Ricciotto lo decía que era el arte total, porque es donde se están tendiendo todas estas artes en uno solo, y es clasificado como el séptimo arte. Y si lo analizamos, el cine también ha estado en un constante cambio, y depende de la locación en la que se encuentre lo que reproduce. En este caso nosotros tenemos las películas mexicanas, tenemos las películas de Hollywood, tenemos las occidentales, tenemos los diferentes géneros que se están creando en el cine, que al igual que la literatura son comedia, tragedia, ahora tenemos acción, ciencia ficción, críticas sociales, documentales. Hay una gran variedad en cuanto al séptimo arte que ha seguido evolucionando. Ahora, por último, tenemos los sentidos superiores y menores. Los griegos dividieron las artes en superiores y menores. Las primeras artes son aquellas que permitían gozar las obras por medio de los sentidos superiores. Los sentidos superiores son la vista y el oído. Y las segundas son las que se percibían a través de los sentidos menores: el gusto, olfato, tacto y tacto, como la gastronomía. En este caso, después de las 7 bellas artes que mencionamos, existen artes menores, como en este caso es la gastronomía, que se puede apreciar a través del gusto y del olfato y del tacto. Y estas artes menores se clasifican ya que se aprecian con los sentidos menores, mientras que las artes principales son apreciadas por los sentidos mayores, superiores, que son el oído y la vista. Ahora, vamos a definir e ejemplificar las artes. El arte de la pintura recurre al medio de los colores. Por lógica deducimos que el sentido superior que permite el disfrute de esta arte es la vista. La música, al medio al que recurre es el sonido, y por ende es el oído. La escultura, que recurre al medio de figuras y objetos, por ende es la vista. La danza, movimientos corporales. Muchos pueden de repente decir: no, profe, es que la danza se utiliza el tacto porque son movimientos del cuerpo. Sí, pero en este caso la danza trata de representar algo, trata de representar pasión, amor, tragedia. Últimamente ha tratado de representar protesta, no sé por qué, pero se puede utilizar para eso y para muchos más fines. Y la manera en la que se disfruta es por la vista y el oído, porque casi siempre la danza va acompañada de la música o de una composición sonora. Ahora tenemos la literatura, que puede ser oral o escrita, como lo habíamos mencionado anteriormente, que se permite disfrutar a través de la vista y el oído. Tenemos la arquitectura, que como lo mencioné son los edificios, las iglesias, las plazas, las ciudades, y esta se aprecia a través de la vista. Y por último tenemos el cine, que se representa a través de imágenes cinematográficas que representan una animación. En este caso es por la vista y el oído. Bueno, jóvenes, hasta aquí terminamos. En el siguiente video veremos sobre los géneros líricos, el lenguaje denotativo y el lenguaje denotativo. Que tengan un buen día.